Libertad, Divino Tesoro, parte 5. Les recomiendo a los que no pudieron estar, los que no estuvieron el miércoles, que puedan tomarse el tiempo de buscar lo que hablamos ese día, porque hoy complementa un poco. Hoy vamos a tratar de darle un cierre a lo que estuvimos hablando días pasados. Se los digo porque es bueno que no tomen esta palabra como que es descolgada de lo que venimos hablando. Si decimos parte 5 es porque es la parte... Vieron qué profundo estuve. O sea, si decimos parte 5 porque es la parte 5. Entonces, antes de la parte 5 les voy a dar una revelación. Estuvo la parte 4. Y antes la 3, antes la 2 y antes la 1. No se pierdan del resto, ¿sí? La saga es completa. Porque si no, vamos a ir tomando de los pelos las cosas, y así está la iglesia evangélica, tomando de los pelos. Un día agarro un versículo y otro día agarro otro día agarro otro, y con eso hago una ensalada. Pero no, porque la ensalada, viste que a veces decimos, hice una ensalada o hicieron una ensalada. Bueno, pues la ensalada, cuando tiene rúcula, tomate, cebolla, está bien, ¿o no? Es una buena ensalada. Ahora, el problema es si tiene tomate, dulce de leche, papa frita y ananá. O sea, esa es la iglesia evangélica que tenemos hasta hoy. Una ensalada de papa frita, hamburguesa, ananá, dulce de leche y rúcula. Por eso cae mal al estómago de las personas normales. Por eso, amados, no te agarremos cosas sueltas. Tratemos de tener una línea. Hagan una línea de tiempo. Tenemos que ordenarnos detrás de una línea de tiempo que el Señor está manifestando acerca de su vida. Cuesta, ¿no? Cuesta ordenarnos. Pero bueno, ahí vamos. El Señor nos está acompañando en ese orden. A esta expresión de hoy le pusimos un subtítulo: el poder liberador del administrador. Y tengan paz. Yo sé que suena ahí, es el poder del administrador. Ya lo vamos a ir desarrollando. Una de las cosas que tenemos que asumir, o es necesario que asumamos, no porque de esto depende nuestra vida, pero sí de esto depende que podamos observar muchas de las cosas que nos ocurren y muchas de las cosas que a veces no comprendemos. ¿A cuántos les pasan que ocurren cosas que no comprenden? ¿Sí? Y que las querés comprender. Y cada vez que las querés comprender, las entendés menos. Pero si... Es más, le pregunto a Dios y no me contesta. Bueno, pasa eso. ¿Y saben por qué pasa? Por una de las cosas que le ocurren a la humanidad en su totalidad. Y es que las personas estamos configuradas para que todo se adapte a nosotros. Las personas, los seres humanos, estamos configurados por la vida, estamos configurados por nuestros antepasados, estamos configurados por las situaciones que nos ocurrieron, estamos configurados por nuestra genética humana, para que todo se adapte a nosotros. Que todo tiene que cerrar conforme a lo que yo creo que tiene que ser. Por eso nos ponemos de novio y queremos que la novia o el novio se adapte a mí. La persona era de una manera cuando me conoció, pero como me conoció, ahora porque me ama tiene que cambiar, ¿o no? ¿Sí? ¿Conocen a alguien que haya dicho algo así alguna vez en su vida? Ustedes no, pero conocen gente que quizás lo dijo en algún momento. Y viceversa. Vos serás de una manera y el otro quiere que vos te adaptes a como es él o ella. Y el estándar humano, ¿qué te dice? Y si amás, tenés que adaptarte. Tenés que ser como el otro. No deja de tener un poco de realidad eso. Pero, amados, hay personas que se pasan. Que si no te adaptás, se terminó. Y yo me tengo que adaptar al formato que Dios diseñó de mí, no al formato que el otro quiere que yo rinda. Yo no estoy para rendirle examen a mi esposa, yo estoy para rendir examen. Dice, procura presentarte aprobado ante Dios, ¿o no?
No dice ante Dios. Porque si estamos aprobados ante Dios, Dios se encargará de que haya unidad con quien Él haya elegido que tenga que pasar el resto de mi vida. Cambia un poco la historia. Esto no es para que yo no me voy a adaptar a vos, así que fuera de casa. No, tampoco eso. Sí, por amor, cedemos un poco, solemos callar cuando hay que hablar. Bueno, a veces. A veces hablamos cuando hay que callar, que son las mayor cantidad de veces. Pero bueno, eso es para otra conversación. Pero sí, estamos configurados para que todo se adapte a nosotros. Por eso, tantos cuestionamientos cuando las cosas no salen. Por eso, como decíamos hace unos días, una de las principales preguntas que se hacen las personas es por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. Las personas, ustedes no, ustedes ya son una raza celestializada. Porque no podemos comprender cuando pasa algo que está fuera de nuestra configuración. ¿A alguien le pasó? Pasó algo fuera de lo que está configurado. Debería haber pasado esto. Debería haber hecho lo otro. ¿Por qué tomaste agua ahora y no después? Porque tenía sed ahora. ¿Por qué Amados, buscamos dentro de esa forma de configurar a Dios a nuestra manera. Los problemas de la humanidad no son muchos. La humanidad tiene un solo problema y es buscar configurar a Dios a su manera, a su forma, a su pensamiento. ¿Te ha pasado de querer que Dios accione como tu manera de pensar dice que tiene que accionar? Y aunque a veces de la boca para afuera decimos, y bueno, Dios sabe lo que hace, por dentro decimos, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué ocurrió lo que tenía que ocurrir? Miren, amados, hay muchas cosas que ocurren que Dios no tuvo nada que ver. Dios no tuvo que ver en muchas de las cosas que nos pasó. ¿Por qué me pasó, Dios? ¿Por qué permitiste que me pase tal cosa? Es que vivís en un mundo injusto. Vivís en un mundo plagado de maldad. Vivís en un mundo que está enfermo, que está apartado de mí. Y bueno, hay cosas que seguramente nos golpeen. El problema es estar bajo el gobierno de esa configuración, de que todo se tenga que adaptar a mí. Entonces, cuando buscamos configurar a Dios para que se adapte a nosotros, empezamos a pensar que todo lo que creemos que tiene que pasarnos, nos tiene que ocurrir. Y lo que no queremos que nos pase, no tiene que ocurrir. Entonces, todo lo que yo quiero que me pase, me tiene que pasar. Y lo que no quiero que me pase, no me tiene que pasar. Porque está configurado Dios a mi forma. El problema es que está configurado Dios, configurada la gente, y ustedes imagínense que si los 8.000 millones de personas, cosa que pasa, tenemos un Dios que tiene que hacer lo que los 8.000 millones de personas que habitamos en el mundo decimos que tiene que hacer. Entonces, Dios, haceme justicia de Néstor. Y Néstor diciendo que Fernando me perdone por lo que le hice. Entonces, ¿a quién escucha? Decirle a alguno que tenga cerca, me parece que alguien te está hablando. Porque yo les voy a contar cuando aparecen estas predicaciones. ¿Sabés lo que empieza a pasar cuando aparecen estas predicaciones? Nuestra cabeza vuela y dice, esto lo tendría que estar escuchando. ¿O no? Y yo te ayudo con esa frase, esto lo tendría que estar escuchando yo. Así debería terminar esa frase. Esto lo debería estar escuchando yo. ¿Para qué? Para exculpar a las personas y a Dios de la vida que tengo.
Amados, cuando todo se configura para que Dios y todo el mundo se adapte a nosotros, empiezan los cuestionamientos y empiezan las barreras que solo logran apartarnos de conocer a Dios. Empiezan a levantarse lo que la Escritura llama argumentos y altiveces contra el conocimiento de Cristo. ¿Por qué se levantan los argumentos? ¿Qué es una altivez? Orgullo, vanidad. ¿Qué viene después del argumento? El orgullo, la vanidad. ¿Y el argumento por qué se levanta? Porque no está adaptado a mí lo que yo pienso. El mundo, amados, en el que vivimos y nosotros somos parte y nos configuró la vida así, no está adaptado para oír al yo soy de Dios. Está adaptado para oír al soy yo de cada uno de nosotros. Nosotros estamos de una manera humanamente configurados para oír soy yo, soy yo, soy yo, y todo tiene que adaptarse a mí. ¿Por qué lo recalco tantas veces? Porque si esto no cae, va a ser muy difícil que podamos experimentar, disfrutar y vivir el poder verdadero de Dios. Vamos a seguir creyendo que el poder de Dios es que haga un milagro, que haga una sanidad, que eso es parte del poder de Dios. Yo le garantizo, amado, que un enfermo, un resucitado, alguien que se muere y resucita, es la uña del poder de Dios. Alguien que era paralítico y camina es la cutícula del poder de Dios. El poder de Dios no se basa en lo que externamente se ve. El poder de Dios se basa en la transformación de toda una genética. Pero ya lo vamos a ver. ¿Qué hacen los cuestionamientos? Le dijimos, levantan barreras, levantan altiveces. Ahora, ¿qué se generan? Esos cuestionamientos llegan al punto de anular a Dios en nuestras vidas. Hay personas que apretan el botoncito de bloquear a Dios. Lo bloqueo. Total, no hizo lo que yo quería. ¿Por qué la gente deja de creer en Dios? Porque no hace lo que quiere. El ser humano cree demasiado en sí mismo y muy poco en su creador. Porque el creador, el ser humano cree que tiene que hacer lo que quiere. Y ahí hay un conflicto de intereses. Porque como el Dios que cree el humano no se adapta a sus propios razonamientos, termina ocurriendo que el humano prefiere descartar a ese Dios y se pierde de disfrutar de la vida de Dios. Amado, no hay persona más esclava que la que logra anular a Dios de su vida. La persona cree que es libre, pero es esclava. ¿De qué? De sí mismo. Aunque venga a una congregación evangélica, aunque se lea toda la Biblia de tapa a tapa una vez o dos veces por año, si logra anular a Dios, esa persona es un esclavo, por más que se ponga acá y diga soy libre. ¿Cómo anulo a Dios? Levantando argumentos para que Él se adapte a mi vida. A Dios se lo anula buscando ser libre o disfrutar de libertades que Dios nunca propuso. Las libertades que en mi configuración de que todo se tiene que adaptar a mí, yo busco. Cuando estoy buscando libertades de la misma configuración de que todo se tiene que adaptar a mí, de que todo tiene que vivir conforme a mí, amados, ahí estoy anulando a Dios. En pocas palabras, anulo a Dios cuando empiezo a vivir la vida conforme a mis propias tradiciones, a mis propias maneras de vivir la vida. Dice el capítulo 7 de Marcos, el Señor hablándole a los fariseos:
o sea, al espíritu religioso. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Esto es para el fariseo que suele aconsejarnos. ¿Viste el fariseo religioso que a veces suele aconsejarnos y que nos dice lo que... No estoy hablando del de al lado, estoy hablando del nuestro. Uno lo miró a otro ahí, por eso dije esto. Dice, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Esto aplica a los fariseos en la época del Señor y aplica a nosotros cuando nos autoaconsejamos conforme a nuestra propia manera de ver la vida. Cuando empezamos a creer que hay cosas que nos merecemos por afuera de lo que Dios planificó como recompensa. Decirle a alguno que tenga cerca, paz, ahora viene lo bueno, pero te tienen que dar el diagnóstico. Claro. Vos vas al médico, no te dice, hola, ¿cómo anda? Lo voy a medicar para que ande bárbaro. No, primero te tiene que dar el diagnóstico. Si vos no sabés qué tenés, ¿cómo te vas a dejar medicar? Nunca te entregues así ciegamente, amado. Siempre tiene que haber un diagnóstico. El problema de las personas que están centradas en sí mismas es que no solo se anula a Dios, se anula la operatividad del poder de Dios, o sea, deja de ser operativo en las personas. Entonces se vive por inercia, se vive por religión, se va a los lugares porque hay que ir, me congrego porque hay que congregarse, respeto la ley de Dios porque a ver si todavía Dios se enoja. Pero amados, recién le decía a este grupo de jóvenes, esto tiene que ver con un desborde. Yo no hago o hago porque me desborda la vida de Dios en mí. Ahora, cuando yo tengo muchas tradiciones, cuando yo estoy centrado en mí, yo anulo ese desborde de Cristo. Entonces el río de agua de vida no se manifiesta. La vida de Dios no se manifiesta porque la anulo con mis propias tradiciones. El poder que anula el poder de las configuraciones personales para que opere el poder de Dios se llama Cristo. Hay un poder que anula el poder de esa configuración de todo centrado en mí. Y ese poder se llama Cristo. Ahora, Jesús, ¿qué tuvo que decir? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Cristo y no disfrutamos de la plenitud de Cristo y no es nuestro Señor, y acá ahora voy a terminar lo que estoy diciendo y les quiero hacer un paréntesis. Háganme acordar, alguno que me haga acordar el paréntesis si me llego a olvidar. ¿Estamos? Amados, si nosotros no conocemos cada día más al Señor, lo que nos queda es conocernos más a nosotros mismos. Entonces el poder de Dios se anula. Por eso Él dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad es el poder de Dios. La verdad es Cristo mismo, es el poder que libera. ¿De qué? De todas las configuraciones que tenemos hechas personales, de cómo debería funcionar el mundo, de cómo deberían funcionar las personas, de cómo debería funcionar Dios. Cuando yo estoy pendiente de que Dios funcione según yo, amados, anulo el poder de Dios en mí, porque el poder de Dios se manifiesta cuando vivimos según su voluntad. Pero si yo estoy pensando en mi voluntad, ¿cómo se va a manifestar su voluntad? ¿Se acuerdan que les dije del paréntesis? Nadie me hizo acordar, pero yo me acuerdo. Hablaba con estos jóvenes y les hice una simple pregunta, que es la misma que les traslado. ¿Todos han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador
han dicho con su boca, confesado con sus labios, que Jesucristo es su Señor? Porque el que no lo hizo, debería hacerlo. Mirá, ¿sabe qué les pasa a muchas personas? Vienen. Y claro, vienen. Y traen a sus hijos. Y los hijos vienen. Y están acá. Y pasan 3, 4, 8, 10, 15 años. Y los chicos acá, ya los chicos son adultos. Nunca confesaron a Jesucristo como el Señor. Nunca dijeron, Señor, vos sos el Señor de mi vida. Porque eso es lo que activa que el poder de Dios se empiece a manifestar. Si nunca lo confesé, lo tengo que confesar. Porque no es que, ay, pero Dios sabe todo, Dios sabe que lo amo. No, amado, esto tiene que ser una confesión pública. Yo tengo que abrir la boca y decir, Señor, te confieso como mi Señor, como mi Salvador, como el único Rey de mi vida, como el único Señor de mi vida. Y ahí empieza a operar el poder de Dios. Ahí empieza. Después viene todo un proceso de madurez, de conocimiento. Pero ahí tiene que empezar. Si no hiciste esa oración o no llevaste a tu hijo, a tu hija, a que haga esa oración, es momento. Porque no se va a salvar porque vos vengas acá. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Lo dije 1000 veces y lo voy a decir 1000 más. Dios tiene hijos. Se lo dije a estos jóvenes y me sorprendió que ninguno había hecho esta oración. Tan simple. Por eso, amados, que, pero viene conmigo, hasta que no reconozca al Señor. No habrá forma de que su genética empiece a operar con poder en nuestro corazón. Y si alguna vez hice esa oración y después la vida me llevó para diferentes lugares, es tiempo de retomar el camino. ¿Y cómo se retoma, Señor? No me arrepiento de mis pecados. No, te reconozco como Señor. El arrepentimiento viene por causa. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de forma de vida. Eso es arrepentimiento. Cambiar de sistema operativo para vivir. Salgo de vivir como yo, vivo como Dios. Me arrepiento, te pido perdón, porque muchos de nosotros llegamos al Señor con esa oración, la famosa oración de entrega. Te pido perdón por todos mis pecados. No tenías ni idea de lo que habías hecho. Te pido perdón, Señor, te pido que entres a mi corazón. Gracias, me diste un nuevo corazón. No, amado, esto no es un rito. Es una vez que entiendo que Jesucristo es el Señor, se lo grito a todo el mundo. Lo proclamo a los 4 vientos, Jesucristo es el Señor. ¡Hey, cuerpo! ¡Hey, naciste para servir al Señor! ¡Hey, sistemas de mi cuerpo nacieron para servir al Señor! ¡Hey, mente, cabezón! Fuiste creado para servir a Cristo, no fuiste creado para otra cosa. Este cuerpo, este envase, es para que Cristo sea glorificado en la tierra. Más vale que te quede claro, Fernando, y todos los días me lo tengo que decir. Porque a veces quiero que el Señor sea mi Señor, pero gobierno yo. Anda a decirle a tu jefe, hola jefe, ¿cómo anda? ¿Bien? Bueno, a partir de ahora la empresa funciona a mi modo. En este trabajo se hace lo que yo digo. ¿Cuántos dirían eso y le dirían al jefe? Acá limpio como quiero. No, se lo dicen a la esposa, se lo vas a decir al Señor. Amado, nosotros no nacimos para ser, nacimos para que Él sea a través nuestro. Y esto el religioso lo odia lo que acabo de decir. Se pone así. No hay más religioso que el que quiere vivir para él mismo y tener una religión y tener un Dios. Ese es el más religioso. Por eso Jesús le dijo, ustedes anulan a Dios. Anulan la palabra de Dios. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Me anulan a mí que estoy adelante de ustedes. Porque ¿quién era la palabra de Dios? Cristo es la palabra de Dios. Jesús les tuvo que decir, ustedes me ponen bloqueado en el Facebook, pero estoy acá adelante. Me quieren anular.
quieren anular quién soy yo, porque ustedes prefieren estar metidos en su propia religión. Esto es una apertura de ojo, no es un reto de Dios. Es saber que fuimos diseñados para que un poder tremendamente extrahumano se manifieste y se dé a conocer. Le decía un hermoso hermano hace unos días: vos seguís limpiando, que lo limpio llama a lo limpio. ¿Y qué es limpiar? Limpiar es permitir que la naturaleza de Dios sea real en nosotros, sacarle obstáculos. Y de esa manera su poder llama a otros. Amados, hay gente que no sabe por dónde empezar a ordenar. No ustedes, seguramente ustedes están todo ordenadito en su vida. Pero hay gente que no sabe por dónde empezar a ordenar. Toca acá, aprieta, prende la luz y le suena la cadena del baño, amado. Tiene un desastre en la casa. Aprieta el botón del inodoro y se le prende el gas. No puede vivir porque tiene un desorden bárbaro. La manera de ordenar es que el Señor empiece a limpiar. Lo limpio llama a lo limpio. Lo limpio llama a lo limpio. No, mis hijos se tienen que entregar al Señor, y mi marido o mi esposa, y tengo que dejar las drogas, y tengo que dejar el alcohol, y tengo que dejar. ¿Por qué en vez de dejar tanto no incorporás a Cristo? Y lo dejás a Él, que sea realidad. ¿Qué tanto buscar hacer? Amado, el Señor no nos mandó a hacer. Nos puso en la tierra para que nos declaremos un envase de Él, para Él ser a través nuestro. Por eso a la gente le cuesta tanto, a las personas les cuesta tanto vivir en paz. Viven en guerra consigo mismo, en guerra con los demás, están todo el día maquinando, pensando, ansiedades, angustias. ¿Qué será el futuro? ¿Y cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo tengo que hacer aquello? ¿Cómo tengo que hacer lo otro? Cristo gobernando un corazón es suficiente para que todo lo desordenado se ordene. Pablo se encuentra con un problemita. Él había fundado una iglesia, que era la iglesia de Corinto. Y de repente encuentra a los corintios haciendo un montón de cosas para Dios, pero viviendo por afuera del poder de Dios. Por eso Él les tiene que decir en un momento: ¡hey! Cristo, poder y sabiduría de Dios. Les tiene que hacer acordar. Porque estaban por afuera, pero hacían un montón de cosas para Dios. Los corintios habían conocido la verdad claramente. Les predicó el apóstol Pablo, después de Cristo, el que más conoció a Dios en la tierra. Pero en lugar de ser uno con la verdad, de intimar con la verdad, ¿sabe para qué usaron la verdad? Para armarse una religión. Para armarse todo un sistema religioso. Ya sabían el horario de la reunión, ya sabían los días de reunión, y con eso ya estaban en paz. Hacían 3 o 4 milagros, sanaban 4 o 5 enfermos, liberaban a 7 o 8. Amados, pero ellos vivían en su mundo de religión, en su Narnia religioso. Sin embargo, no podían vivir a Dios. Pablo les tiene que hablar a través de cartas, presencialmente también lo hizo, para corregirles el rumbo. Digan conmigo si quieren, tenían que volver a la configuración Cristo, como muchos de nosotros, constantemente. La configuración Cristo dice: sean administradores de lo que se les entregó. Sean administradores de lo que se les entregó. Dios dice: mi poder actúa en los que administran,
no en los que son dueños. No sé qué hacer con mi vida. ¿Alguien dijo alguna vez eso? No sé qué hacer con mi vida. Lo primero que tenés que hacer es soltarla. No es dejar, viste que solemos decir, deja todo en manos de Dios, ¿o no? Pero retengo mi vida. No dejes nada en manos de Dios, si no vas a dejar tu vida. El poder de Dios empieza a ser real, empieza a manifestarse, empieza a ordenar, empieza a sacar la corrupción interior del hombre cuando el hombre dice, yo voy a administrar, voy a dejar de ser el dueño de mi vida. Por eso es la configuración Cristo. La configuración Cristo dice, pierdan su vida en mí, así encuentran mi poder en la que les entregué para que administren. Quiero que encuentren el poder de mi vida, dice el Señor. Dejen de buscarme en su vida. Declárense administradores de su vida, de la vida que tienen, de la vida que están llevando a cabo, de la vida que están transitando. Declárense administradores. Tengo un cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Administrarlo. Hago deporte, descanso, voy al médico. Esas cosas las tengo que hacer, amado. Hay gente que quiere ser el tremendo hombre o mujer de Dios, pero no puede parar de comer. No puede cerrar la boca. No puede dejar de hacer determinadas cosas que ya sabe que las tiene que hacer o dejar de hacer, pero se llena la boca hablando de Dios. Mira que hay un momento que parimos. Somos administradores de un cuerpo. Somos administradores de una vida que se nos asignó. Había que corregirles el rumbo a esta gente para que vuelvan a la configuración Cristo y que se encuentre el poder de la vida de Dios. Seamos administradores de lo que se nos entregó, amados. Les vuelvo a decir una palabra de Dios. ¿Quién escuchó una palabra de Dios? La palabra de Dios dice, mi poder actúa en los administradores, no en los dueños. Los dueños de su vida tienen que sostenerla. Por eso hay tanta gente con el peso de su vida en la espalda. Porque nunca le dijeron o nunca quiso accionar en función de soltar su vida. ¿Cuántos han dicho, Señor, no hace falta que lo entren, Señor, te dejo mis cargas. Te dejo mis problemas. Y Dios dice, no quiero nada de eso, quiero tu vida. Porque el que pierda su vida, la encontrará. Pero el que la retenga, la perderá. ¿Por qué? Porque la tiene que sostener él, la tiene que sostener ella. Los dueños de su vida tienen que sostenerla y el hombre no fue creado para sostener su vida. El hombre no fue creado para hacerse cargo de su vida. Por eso tantos problemas. Pero con todo lo que yo viví, claro, porque la vida te configuró. Hubo situaciones, pero tiene que haber un momento que yo diga, lo que viví, lo viví. Lo que me pasó, me pasó. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que no tiene respuesta, no tiene respuesta. Lo que no tiene forma de resolverse, el pasado no tiene forma de resolverse. Me puedo pasar la vida criticando todo lo que Dios debería haber hecho, lo que no hizo, lo que hizo, lo que yo hice, culpándome, culpando a otro, culpando a Dios. Me puedo pasar la vida con eso o puedo poner un punto. Y hoy decir, Señor, verdaderamente, haya pasado lo que haya pasado, hoy tomo la decisión de dejar de ser el dueño de mi vida para ser administrador de lo que me envíes a administrar. Y ahí el poder de Dios empieza a manifestarse. Vas a sentir libertades que no sentiste hasta hoy. Vas a sentir liberación de cosas que hasta hoy creíste que te iban a gobernar de por vida. Por supuesto vendrán tentaciones para volver. Uno no vuelve a pecar, uno vuelve a agarrar su vida.
Apa, dijo uno por ahí. Tengo miedo de pecar. No, el problema es que si volvés a agarrar tu vida. No le tengas miedo al pecado, tenete miedo a vos mismo. ¿Y cómo se resuelve? Temor de Dios. ¿Y cómo es temor de Dios? Y bueno, la vida no es mía, la administro. Es el temor del cajero de no llevarse nada cuando está contando la plata que no es de él. Porque ¿sabes cuál es el problema? Todo tu ser sabe lo que a veces nosotros ignoramos. Todo nuestro ser sabe y grita, soltá, porque todo fue hecho por y para Cristo, y tu cuerpo te grita, y yo también, soltame y déjame ser uno con el Señor. Tu cuerpo, aunque vos no lo sepas, está gritando, soltame. Fernando, soltame, déjame ser uno con el Señor. Ahí te explica por qué a veces aparecen enfermedades de donde nunca tendrían que haber aparecido. Amados, es antinatural. No para el sistema, pero para un hijo de Dios es antinatural vivir como dueño de su vida. Es antinatural. Es antinaturaleza divina. Es antidios vivir como dueño. Y el cuerpo lo sabe. Vives como dueño y tu cuerpo lo sabe. Decirle a alguno que tenga cerca, necesitamos conocer el poder de vivir como administradores. ¿Cuál tiene que ser tu oración cuando te vayas hoy de acá y mientras estás acá? Señor, quiero conocer el poder de vivir como administradores. No le pidas más que te libre, que te deje de librar. ¿Querés que orar por eso? Orá, no hay problema. Orá por lo que vos quieras. Pero decirle, Señor, quiero conocer el poder de vivir como un administrador. Amados, los dueños arman y aman libertades mentirosas. Los dueños arman y aman religiones para calmar conciencias. Y no estoy hablando de afuera, estoy hablando del interior. Los dueños arman y aman armar religiones para calmar su conciencia. Bueno, voy a la iglesia porque tengo que ir, porque hay que congregarse. Toco un instrumento, canto, estoy ahí con los hermanos. Bueno, voy una vez a la semana, cada tanto tiro un sobre ahí adentro para que nadie se dé cuenta que yo soy el dueño de mi vida y la armé para que a mí me guste. Nunca des nada, absolutamente nada, para calmar la conciencia. Se supone que el Señor limpió nuestras conciencias de obras muertas. La religión es una obra muerta. Pero los administradores, como ustedes, viven esclavos de la libertad. Yo vivo esclavo de la libertad. Por eso el apóstol Pablo no decía, esclavo soy de este mundo, del sistema. No, él decía, yo soy esclavo de Jesucristo, esclavo de la libertad. Porque si soy esclavo de la libertad, o sea, de Cristo, yo gobierno sobre todo lo que me quiera esclavizar. Porque soy esclavo de la libertad. Los administradores no calman su conciencia. No vienen a un lugar como este a calmar la conciencia. No vienen a oír palabra de Dios para calmar la conciencia. No hacen rituales religiosos para calmar la conciencia. No van a las congregaciones, a las diferentes reuniones, a las mesas. Ay, tengo que ir porque voy a calmar la conciencia. No lo decimos, pero termina a veces pasando. No, ¿sabés lo que hacen los administradores? Buscan conocer y desarrollar el poder de Dios
el poder genético de Dios, la vida de Dios que se les dio. Señor, que se desarrolle tu vida en mí. Yo quiero conocer tu vida. Esta palabra que estoy oyendo no es para calmar la conciencia de que fui a la iglesia. No, esta palabra tiene que activar en mí. Vos tenés que estar orando por eso. Tiene que activar en mí el desarrollo de tu poder. Tu poder se tiene que desarrollar. Tu vida se tiene que manifestar en mí. La palabra está activando eso, no está activando otra cosa. Sea la primera vez que escuches el Evangelio o hace 20 años que lo venía escuchando, la palabra de Dios tiene que desarrollar. Tiene que desarrollar. ¿Cuál es mi oración? Señor, que tu palabra desarrolle tu poder en mí. No es que tu palabra, Señor, que haga algo, que me dé un empujoncito porque venía bajón. No, amado, es para que se desarrolle el poder de Dios. ¿Sabés cuando? Si querés aplaudir, aplaudir al Señor. ¿Viste cuando vos decís, algo tiene que pasar? ¿Sabés qué es? Es Dios diciéndote, es que lo que tenía que pasar ya pasó. Necesito que lo actives, que mi poder se desarrolle. Porque te puse para eso. Sos un envase desarrollador de mi poder. Quita esto, que tengamos algún mal día. No, porque la Biblia los prevé. El famoso día malo. Pero dale. Desarrolla, ay, no puedo, con esto no puedo, con esto no puedo. Deja de anular el poder de Dios. Deja de anularlo a Dios. Los administradores, como ustedes, y creo que como yo, no necesitamos que nos hablen de maldiciones, de consecuencias por el pecado, ni leyes para obedecer. En la obediencia está la bendición. No, amado, porque está la bendición. Obedecemos a un sistema bendito. Yo no obedezco para que Dios me bendiga. Como Él ya me bendijo con Cristo, la obediencia es un desborde de Cristo. No ando pensando a ver si erro y me vienen las consecuencias. No, amado, la naturaleza que portamos, la vida de Dios en aquellos que creen en Él, que se han sometido al Señor, los que se declaran administradores, no están pensando en las consecuencias o en las maldiciones por desobedecer. Amado, donde abundaba la esclavitud del pecado, los administradores establecen la gracia. Es el poder manifiesto de Dios. Yo no estoy dejando de hacer por maldiciones, o porque tengo que obedecer, o porque puede caerme un rayo por las consecuencias. No, hay una gracia que se desarrolla en mí. Hay una gracia. Y donde voy la establezco. Por eso recién decíamos, lo limpio llama a lo limpio. La gracia llama a otros a vivir en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Orden de Dios. ¿Qué es la gracia? Poder de Dios, transformador. ¿Qué es la gracia? Un pegamento que nos une más a Cristo, a nosotros y a todo lo que administramos. Los administradores, amados, ¿quieren saber la vida de un administrador? Que yo le estoy predicando a los administradores. Aunque todavía alguno tiene algún dueñito ahí. Los que declaran a Jesucristo como su Señor, de verdad, son las personas que deciden ser administradores y no dueños. Los administradores no oran. Son oración. Los administradores no dan, son la generosidad de Dios en la tierra. Los administradores no aman, son amor. Los administradores no se congregan, son la iglesia. Los administradores no perdonan, son la reconciliación de Dios.
O sea que tenés el poder de ser oración, tenés el poder de ser la generosidad de Dios, tenés el poder de ser el amor de Dios, tenés el poder de ser la iglesia, tenés el poder como iglesia de ser un agente de reconciliación. Eso significa que donde estás, todo tiene que irse reconciliando con Dios, por eso se ordena. Los administradores conocen o empiezan a conocer su estructura genética y la oyen para tomar decisiones, para vivir. Toda tu genética humana y la mía tiene una orden: formar a la persona que sos y que soy. Cuando el Señor es el Señor en nosotros, su genética da órdenes para formarnos a la imagen de la persona que Él diseñó. Amados, el Espíritu Santo es tú y mi nueva estructura genética. Por eso somos guiados por el Espíritu. Porque el Espíritu da órdenes. Por eso el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Qué es un mandamiento de Dios? ¿Los 10? No, la palabra de Dios. Cuando Él habla y yo acciono, su genética me transforma. Cuando hablo yo, estoy anulando el poder de esa transformación. Cuando yo hablo más fuerte que Dios, anulo que Dios sea en mí. Por eso no puedo perdonar. No, yo soy la reconciliación de Dios en la tierra. Ahora, en este caminar, mientras voy creyendo y voy viviendo en eso, y voy permitiendo que Dios sea una realidad en mí, el perdón se va manifestando. Por eso no tenés que perdonar, tenés que permitir que su genética sea real. Por supuesto que hago ejercicio. No puedo, sí podés. Cuesta. Pero lo que cuesta no es perdonar. Lo que cuesta es dejar de ser el dueño del perdón. O sea, el dueño de mi vida. Vas a ver que el perdón por genética resuelve más cosas que todo lo que trataste de resolver perdonando. Y como creo al Señor, creo que esta palabra está resolviendo situaciones de tu pasado, aunque vos estés sentado ahí escuchando. Porque si la crees, el pasado está siendo solucionado porque ese pasado ya se solucionó en Cristo. Los administradores son instrumentos que manifiestan la obediencia de Cristo. No estamos para obedecer a Dios, somos instrumentos que manifiestan la obediencia de Cristo. Y como la obediencia de Cristo es manifiesta, nosotros obedecemos a Dios. Y acá viene la pregunta: ¿y yo qué tengo que hacer? Nada. Oír, decí conmigo, oír. Creer y seguir creyendo. O sea, tengo que someter a lo que creo. Por eso necesitamos conocer el poder de vida de la cruz y establecerlo. ¿Qué significa esto? Cristo es el agente de obediencia. A medida que lo vamos conociendo a Él, vamos transformando. Conociendo es intimar, ¿sí? No es saber sobre. Por eso a la gente le cuesta obedecer, porque está pendiente de saber sobre, no de intimar con el obediente. Porque cuando intimas te haces uno. Por eso Pablo dijo:
Digo yo, el hombre, ¿no?, y la mujer son una sola carne. Y dice, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Uno, en la intimidad, yo voy conociendo el poder de la cruz. No porque lo leo en una Biblia, aunque qué bueno que lo lea en la Biblia, es porque lo voy viendo a Él, obedeciendo en la obra de la cruz. Obedeció hasta lo sumo, obedeció en todo, aún, aunque eso le cueste su vida. Y como yo soy uno con Él, Él me va llevando a conocerlo de tal manera que no obedezco, Él obedece en mí. Y como consecuencia de eso, yo obedezco. Por eso, Él me va llevando al conocimiento del poder de la cruz. ¿Cuál tiene que ser mi oración? Quiero conocer el poder de la cruz, porque conoceré el poder de la obediencia. Pero eso le es revelado a aquellos que deciden dejar de ser los dueños de su vida. Por eso las personas buscan ser en lugar de que el Señor sea. Porque ser, guardo mi vida para mí, pero para que el Señor sea, yo la tengo que soltar. Es en intimidad con Él. Y cuando conozco el poder de vida de la cruz, ¿qué es el poder de vida? ¿Cuál es el poder de la cruz? El poder de la obediencia. No de la cruz, de la obra de la cruz. Él que hizo en la cruz, obedeció hasta lo sumo al Padre. Dios nunca te va a pedir que vayas al lugar donde Él no fue. Ni tampoco tenemos que ir donde Él ya fue. Estando en Él, somos obedientes. Pero por eso esto es más que una expresión. Ya estamos en Cristo. Solo los administradores están en Cristo. Los dueños de su vida todavía están trabajando para hacer lo que Dios ya dijo. El administrador ya está, pero se va desarrollando en esa vida. El dueño no está mal, pero todavía no está donde se desarrolla el poder de Dios. Ay, que el Espíritu acomode esto, porque si esto nos acomoda, si nosotros salimos de acá, por lo menos diciendo, no entendí un cuerno, pero creo. ¿Se dice cuerno en esto? Sí, está bien. En esta ocasión sí. Pero creo, amado, vas a ver cómo empezás a vivir y establecer el poder de la obediencia. Entonces, donde hay desobediencia en el mundo y hay un administrador, en ese lugar habrá obediencia. Los administradores viven en el poder de la gracia, que es el poder de la libertad. Por eso, cuando el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que le hablé de los Corintios? ¿Sí? No me olvido. Pasa que para entrar tenemos que entrar de a poco. El apóstol Pablo les dice, les traje vianda, pero ustedes no estaban preparados para comer, entonces les tuve que preparar el estómago. Y vamos a seguir con este tema. ¿Y por qué les dice les tuve que preparar el estómago? Porque prepararse para recibir el alimento sólido es prepararse para vivir en la gracia, en el poder de la gracia. Y vos decís, pero ¿cómo? Tanto lío, tanta preparación. Es que, amado, si yo no me preparo para vivir en el poder de la gracia, va a pasar una desgracia. ¿Y cuál es la desgracia? Que voy a subestimar el poder de la gracia. O lo voy a distorsionar. La gracia es el poder pleno de Dios. Por eso la gracia en un lactante, en un niño de pecho, en alguien que toma leche y no tiene el estómago preparado, es licencia para pecar. La gracia en un lactante es licencia para pecar. Por eso hay personas que hemos dicho o decimos, para así me meto en la bolsa con todos nosotros, bueno, menos mal que está la gracia. No, amado, eso es confundir la gracia con la paciencia.
Es sumar pera con melones. No tiene sentido. La gracia no es la licencia para pecar, pero en un lactante, alguien que todavía no recibió o no preparó su estómago para comer alimentos sólidos, se le habla de gracia y es una desgracia porque la persona verdaderamente empieza a pensar, bueno, total Dios me perdona, total haga lo que haga Dios me ama, total haga lo que haga me voy al cielo, total haga lo que haga no importa, no hay consecuencias, no pasa nada. Amados, eso es subestimar y dejar de vivir en el poder transformador de la gracia. Pasamos a vivir en la paciencia de Dios. Y mira que la tiene, ¿eh? El que come sólido pasa a tener la gracia como el poder de expansión que tiene Cristo en la tierra. Empieza a vivir en el poder Cristo. O sea, empieza a vivir Cristo. Empieza a ser. Yo te voy a decir algo que va a parecer una locura, una herejía, por eso tenés que preparar el estómago para lo que voy a decir. Pero empezás a ser Cristo. Claro, en una cabeza configurada por sí mismo y para sí mismo, soy Cristo, así que hago lo que quiero. Y empieza a tocar el botoncito para mandar al infierno a todo el mundo. No te olvides, Cristo es la voluntad del Padre en la tierra. En un estómago no preparado, empieza el delirio místico. Bueno, entonces yo no me tengo que congregar más porque soy Cristo. No tengo que hacer más nada porque soy Cristo. No, amado. Ese es el problema de las personas que no prepararon el estómago, que no fueron instruidas en la verdad. Entonces empiezan esos delirios de creerse alguien que no son. Y ahí empiezan las sectas, ahí empiezan las religiones alternativas, ahí empiezan todos los cristos que hay en la tierra. Amado, ¿vas a escuchar cada barrabasada de ahora en más? Se viene un tiempo, la gente, encima a la gente no le importa la verdad. A la gente no le importa la verdad, le importa la verdad que se adecúa a su configuración. Y le vas a traer evidencias y no le va a importar. Vos le vas a decir, esta camisa es negra, y si TikTok le dijo que es marrón, amado. Y el problema lo tengo yo, que creo que tengo una camisa negra. Amado. El problema lo voy a tener yo. Pero si yo me compro una camisa negra, no, es marrón, vos te autopercibís camisa negra. ¿Eso por qué? Por una sencilla razón, amados. Porque la gente no se prepara para la verdad. No quiere la verdad. Quiere la verdad que su configuración necesita oír. Por eso la Escritura dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán alrededor de maestros que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias. Y las concupiscencias no siempre son fornicación, vicio. No. Es la necesidad de que me levanten el yo. Es la necesidad de que yo prevalezca. Esa es la concupiscencia. Es la propia pasión humana que quiere ser alguien. El problema es que no le dijeron que ya es alguien en Cristo y más valioso que todo el alguien que quiera ser en la tierra. El poder de la nueva genética, el poder de la gracia. Y con esto termino. Quiero decirle, por eso es necesario soltar la vida. También esto que acabo de decir en manos de un manipulador o en manos de un mentiroso hace que le traigas el precio de la venta de tu casa a él. En manos de un manipulador eso significa que haya gente que se tome veneno y se mueran todos porque tenés que soltar tu vida. Y así son las sectas que hemos visto
que han ocurrido y tantas veces y tantos desastres se han hecho en nombre de esto, pero el Señor no lo dijo en función de que la gente se muera en este mundo. No, el Señor lo dijo en función de que mueran en la cruz todos los pensamientos y criterios humanos para que se manifieste el criterio Cristo en la tierra. Por supuesto que el envase es valioso. Por supuesto que el envase es necesario. Por supuesto, ¿saben por qué? Porque por algo lo pagó en la cruz. Por algo compró el envase. Y cuando creíste, aceptaste esa compra. Por supuesto que Dios ama, que Dios manifestó su grande amor dejándonos vivir. Por supuesto, lo que yo tengo que entender es que el poder de esta genética, sin entender que somos administradores, que somos un envase, es dar de comer al egocéntrico yo, porque voy a querer usar todo esto en mi beneficio. Por eso es fundamental sacar el ego de escena. Yo querés operar en el poder de Dios, sacá el ego humano de la escena. Sacá el ego humano. Si hay alguien dispuesto acá a decir, Señor, quiero ser lo que tenga que ser, aunque tenga que renunciar a lo que quiero ser, ahí se va a empezar a manifestar el poder del administrador. Quiero ser lo que tenga que ser, aunque eso implique dejar de ser lo que quiero ser. Ahí es, Señor, mi vida es tuya. Ahí es, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, porque yo quiero vivir según lo que quiero ser. Mucha gente, amados, ¿saben cuál es mi pesar? Mucha gente sabiendo sobre Dios, pero no viviendo en el poder de Dios. Ese es mi pesar. Gente peleando con cosas que ya están vencidas. Gente esclava de cosas que ya están vencidas. Gente haciendo fuerza para vivir una vida que ya se le otorgó. Gente tratando de perdonar cosas que ya están resueltas en Cristo. Gente enferma por falta de perdón. Gente enferma por culpa, por condenación, por cuestiones del pasado. La culpa no solo condena, sino que enferma. Y ya está resuelto. Gente que vive sin resolver en Cristo. Y después tenés lo otro. Gente que sigue pecando, total no importa, no pasa nada, ya estoy perdonado. Gente que subestima el poder de la gracia. Muchos niños con armas en las manos, sin saber qué hacer con ellas. Por eso viene el Padre con una palabra y te dice, yo ya definí quién sos. Yo ya definí lo que sos. Yo ya lo tengo resuelto. Subite a lo que está resuelto. No necesito que andes diciéndole a tu hermano, te perdono. No necesitas ir a decirle a nadie que lo perdonás. Sino sé un desborde de perdón, sé un desborde de reconciliación, sé un desborde de amor. Claro, esto está bueno acá y amén, vamos a decir todo. El tema que después hay que salir. Y ahí es donde vienen las situaciones a decir, ajá, vos creíste, ¿no? ¿Vos sos el que estaba orando ahí? El que estaba diciendo, suelto mi vida, Señor, para que seas. El que lo cantaste, el que lo dijiste. Y ahí aparece la esposa quemando la comida. Y él diciendo, no importa, amor. Somos uno. Yo también quemé la comida con vos. Amados, que podamos conocer la plenitud del poder de Dios llamado gracia. Es un poder que nos está transformando en Cristo para que Él sea la manifestación en la tierra de la vida del Padre, para que el Espíritu Santo deje de ser algo así como para que lloremos un rato, sino que sea verdaderamente ese cambio genético que se va produciendo. ¿Por qué dejaste de orar para que tus hijos o tu familia
verdaderamente conozca al Señor. No, por lo que veo. No importa lo que ves, es lo que Dios dijo. Son todos salvos. Y si Dios lo dijo y Él está en mí y está produciendo en mí el poder transformador, yo oro y algún momento va a pasar. Conmigo en vida o conmigo fuera de acá, pero esa persona va a llegar a Cristo. El problema es que el ser dueño de mi vida quiere que llegue y yo lo tengo que ver. Soltá para que sea Él. Amado, 12 años mi viejo orando por mí, 12 años, un día más perdido que otro. Y más oraban y yo más me encaprichaba con ser Fernando Ciurcilo. Hasta que en un momento pasó lo que tenía que pasar. No dejé de orar. Porque sos la oración de Dios en la tierra. Si vos no estás calibrado al Espíritu, manifestando el poder de la gracia, ¿quién? Sos en esa familia. Él o la. Sos en ese barrio. Sos para tus vecinos. Aunque a veces tus vecinos son otra cosa. Pero es tiempo de empezar. Porque todo se resuelve en Él. Si entendemos que somos de Él, por Él y para Él. Y pero otra vez dice lo mismo. Sí, porque a veces se nos borra. Y tenemos que entender que a partir de ahí, verdaderamente, su poder opera. No le pidas que opere el poder. Decirle al Señor la verdad. De lo que, ¿sabes? Cuando vos le decís la verdad, se alinea con la verdad de Él, entonces Él se puede manifestar. ¿Qué es la verdad? No sos tuyo. ¿Qué es la mentira? Yo tengo un propósito, yo tengo algo para hacer, yo tengo que vivir en este mundo. Esa es la mentira. Entonces Dios con mentira no habla. No resuelve Dios ser uno con la mentira. Él es uno con la verdad. Aunque me cueste, aunque la vaya conociendo, aunque me vayan preparando el estómago para continuar conociéndola. Y todavía no pudimos ver la plenitud de la verdad, pero lo vamos a ir viendo. Cuando yo digo, soy libre para hacer lo que quiera, listo. Dios dice, no puedo ser uno con vos porque estás mintiendo. No puedo hacer que opere mi gracia, porque en la mentira mi gracia no opera, mi gracia opera en la verdad, porque yo estaba lleno de gracia y verdad. Entonces, cuando digo la verdad, ahí empieza a operar el Señor. Yo no sé vos, pero yo ya estaría parado y diciendo, Señor, no quiero más que mi vida sea mía. Y mostrame claramente dónde mi vida es mía. Y es más, haceme enojar como lo enojado que estoy, pero haceme enojar más todavía, Señor. Porque quiero estar tan enojado que pueda ser un instrumento para que vos manifiestes tu poder en mi vida, en esta vida, en casa. A mí también me cuesta decirlo. En casa, en todo lugar. Si hay alguien en este lugar que nunca le dijo al Señor, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas el dueño de mi vida, es el momento de hacerlo. Y si lo hiciste, y después te volviste a agarrar la vida, Señor, te doy mi vida, pero la agarro de vuelta ahora que salgo de acá, es momento de empezar a resolver. Vas a ver, yo te lo garantizo. Hay un poder que empieza a manifestarse que no lo conocemos. Denle lugar al poder de Dios, denle lugar al poder de la gracia. Saltá eyectado de esa silla que está ahí agarrado con uñas y dientes y empezá a decirle vos al Señor, Señor, sos mi Señor, sos mi Señor, sos el dueño de la vida que me asignaste, sos el dueño de la vida que me asignaste, Señor. No quiero que seas el administrador, me pusiste a administrar, Señor. Sé el dueño, pero el que confiese
Tu palabra es importante en este momento, hijo, hija. Vas a ver cómo el poder de Dios, la gracia de Dios empieza a ser tan real que cuando digas he visto al Señor, te darás cuenta que lo viste, porque hay cosas que vas a dejar de hacer y otras que vas a hacer que vos no estabas ni enterado que lo podías hacer o que podías dejar de hacerlo. Tiene que venir esa decisión, esa determinación. Yo quiero ser abogado, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que vos determinaste. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Yo quiero ser músico, hágase tu voluntad y no la mía. Sea tu voluntad manifiesta, Señor. Y desde el lugar de administrador, desde ahí vamos a poder orar, porque somos oración. Y aquello que llamemos Cristo será llamado Cristo. Y aquello que hoy determinemos que está en desobediencia, tiene que obedecer al Señor. Lo que está en desobediencia, por la obediencia manifiesta de Dios, tiene que obedecer al Señor. Hay gente que se resignó a ver a sus hijos en drogas, en alcohol, en una vida libertina, a ver su familia despedazada por el pecado. Llama lo que no es como si fuera. Pero desde el poder del administrador, desde el poder de la libertad, soy tan libre como puedo soltar todo para que Cristo sea más real en mí. No me aferro a lo que quiero, no me aferro a lo que creo, me aferro a lo que Él cree, me aferro a lo que Él quiere. Hay libertad en esa declaración, hay verdadera libertad en esa declaración, en alinearme detrás de esa declaración. Hay libertad, hay potencia, hay poder de Dios. ¿Por qué me enoja tanto ser solo un envase para que Cristo sea real? Si cuando Él manifiesta su poder, paz, gozo, libertad, descanso, son reales. Señor, que el poder de tu gracia nos muestre cómo todo está resuelto. En muchas personas hoy quedará cancelado el poder del pasado. Palabras condenatorias, palabras sobre consecuencias, palabras sobre castigo, palabras sobre juicio, quedarán resueltas, porque todo eso corresponde a otra naturaleza. En la vida de Dios no hay juicio,
No hay condenación, no hay castigo, no hay dolor por el pasado, no hay angustia por el pecado. Todo está en la cruz. Y en el poder de la resurrección, Él nos lleva en Él. Y toda su genética manifiesta su gracia. Puedo ver la gracia haciendo descansar a muchos que hoy sueltan su vida. No te suelto mis problemas, Señor. Te suelto mi vida. Para que vos seas en mí. No tiene comparación el descanso de alguien que es un administrador. No tiene comparación con nada descansar siendo un administrador. Señor, que tu Espíritu nos siga revelando. Que tu Espíritu nos siga llevando a un conocimiento, a una intimidad pura y plena. El Señor está sacando impurezas. Que no permitían el vínculo, la intimidad con Él. Están rompiendo fortalezas. Debilidades están siendo declaradas nulas en muchos. Gracias, Señor, por tu poder. Se ha anulado el poder del ego personal para que sea tu poder manifiesto. Seguinos haciendo conocer, papá, esta realidad. Seguinos haciendo conocer esta realidad. Sí, Señor, hacenos conocer. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Y que tu poder, tu real y verdadero poder, nos siga llamando a ser uno con vos. Gracias, Señor. Que la vida de tu Hijo nos sea cada día más exactamente revelada. Gracias, Señor.